Gómez Studio Family, Canal Televisión Cristo Vive. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, todo lo que respire alabe el nombre de Dios. Es lo que encontramos contenido en la Biblia y es lo que vivimos en este hermoso lugar, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, la cual una vez más tiene la oportunidad de estar brindando esta transmisión para todos ustedes. Por eso nos alegra saludarlos, nos alegra darles la bienvenida en este instante también. Y les invitamos para que todos alabemos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de nuestro Dios, ya que estamos reunidos en diferentes lugares en este hemisferio de la tierra. Tal vez hoy aquí es día miércoles, tal vez en algunos lugares, en algunos países ya es el día jueves. Para Dios, como siempre lo hemos dicho, no existe el tiempo y lo importante es que todos estamos aquí con un corazón dispuesto para alabarlo y exaltarlo. Por eso, orémosle a nuestro Dios y roguémosle nos acompañe y nos bendiga en este día. Señor de maravillas, Señor poderoso, cuán grande, cuán perfecto, cuán glorioso eres tú. Tú eres nuestro ayudador, tú eres el Dios que nos llena de alegría. En ti, Señor, oh Dios, hemos encontrado paz perfecta. Hemos encontrado nuestra felicidad, porque tú en tu bondad, en tu misericordia, has tenido, Señor, oh Dios, ese plan hermoso y maravilloso de dejarnos este evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, para que disfrutemos de tu paz, de tu gozo, de esa cercanía contigo, de esa comunión contigo. Por ello, Señor, oh Dios, hemos venido a presentarnos en este día como un solo pueblo, como una congregación, como una iglesia que tú estás formando con los corazones de hombres y mujeres alrededor de la tierra que quieren buscarte y quieren alabarte. Estamos por ello, Señor, rogándote que desciendas en tu bondad, en tu misericordia. Queremos hallar tu contentamiento. Queremos que tú, Señor, nos libertes, que tú nos enseñes tu palabra y que tú nos bendigas con tu poder, que extiendas tu mano poderosa y que seas tú respaldándonos siempre. Quédate en medio de esta reunión porque es para ti, para tu gloria y para tu alabanza. Todo, Señor, te lo pedimos y todo te lo expresamos en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que la alabanza y la gloria sean por siempre al nombre de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos y hermanas, y vamos a dirigirnos al libro de los Salmos, al capítulo número 91. Libro de los Salmos, capítulo número 91. Y vamos a leer todos juntos, todos para nuestro Dios, con mucha reverencia, porque Dios tampoco está mirando el lugar en el cual usted está. Dios lo que está mirando es que su corazón quiere darle a Él lo mejor. Por eso con toda reverencia hagamos esta lectura para la alabanza de nuestro Hacedor. Dice la Biblia en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo número 3.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestro todo y nuestro refugio, gloria a nuestro Rey. Dice el versículo número 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Que la exaltación y la honra sean por siempre a nuestro Rey de poder. Pueden tomar asientos, hermanos y hermanas, y vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a adorar su nombre grande, su nombre perfecto. Vamos a cantarle a Él como la Biblia nos lo enseña, con inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le coloquemos los 5 sentidos a cada estrofa, a cada palabra que están contenidas en aquellos himnos, porque todo lo que está allí es para la gloria de nuestro Dios. Entonemos, himno número 185, en el pecado siempre. Himno número 185. Señor de gloria y poder, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, te honramos y glorificamos. Pecado siempre vagué yo sin Jesús, hasta que por su gracia me amaneció la luz. Ya desde que soy salvo, no temo nada aquí, pues soy yo
maravilloso y santo, único, adorable y loable es el nombre de nuestro Rey. Dice ese hermoso himno que Él es nuestro todo aquí. Y eso es lo que nos sucede cuando llegamos a este camino maravilloso, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos un cambio en nuestra vida y eso es lo que realmente el ser humano busca y necesita, un cambio y una transformación. Por eso, si usted hoy se conecta con nosotros por primera vez, bienvenido. Qué alegría que esté en nuestra página de internet y más allá de ello, en nuestro canal de YouTube, porque queremos compartirle que usted ha llegado a un lugar hermoso, a un lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios vive, donde Dios es real, donde Él obra en medio de nosotros con su poder, como la Biblia nos lo enseña. Por eso, cuando se presente la oportunidad y usted tenga ese momento hermoso de poder dirigirse a una de nuestras iglesias, cuando ya abran en alguno de los países donde usted se congregue, usted podrá asistir y disfrutar de la manifestación de Dios para que le hable a través del don de la profecía y usted también viva ese cambio hermoso que le cantábamos a nuestro Dios en este himno, bendito nuestro Rey. Entonemos para Él otro hermoso himno, el himno número 198 que lleva por título El lirio de los valles. Himno número 198. Señor poderoso y eterno, Dios de la gloria, el Dios de la vida, Dios santo y maravilloso. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro todo. Tú eres el Dios santo y perfecto. Tuya sea la gloria, tuya sea la honra y la alabanza. Hay un lirio que habita en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Oh, qué hermoso es mi lirio escogido, para él tengo esta dulce canción. Hoy yo quiero cantar y a Cristo esperar, cuando Él venga a su iglesia a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que a su iglesia Él viene a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Santo y maravilloso, en ti encontramos plena paz, pleno gozo y plena felicidad. El honor y la gloria
sean por siempre a nuestro Dios. Esa es la maravilla, lo hermoso que se siente tener a Dios en el corazón, como dice ese himno, como un manzano que crece en los prados. Así sentimos y crece nuestro Dios en medio de nosotros, porque Él con su poder y con sus maravillas nos deja saber que Él existe y que Él es real. Como lo compartía una hermana hace como unas 2 semanas en su testimonio. Alrededor de hace 8 años, a ella le hacen varios exámenes y le detectan que tiene un cáncer en una de sus arterias. Siguen estudiando su caso. Los médicos se dan cuenta que ese es un cáncer inoperable, ya que corría demasiado riesgo el tratar de extraerlo. Siguen pasando el tiempo y le hacen otro examen en donde a ella, a través de cateterismos, dice que le quitan el oxígeno o el paso del oxígeno para mirar si ya puede resistir a una operación, y todo es fallido. Finalmente ella se resigna y dice: viviré con este cáncer en mi cuerpo. Sin embargo, ella llega a la iglesia y el Señor le habla y le dice: no te preocupes, yo haré esa obra gloriosa en ti y me manifestaré en mi tiempo perfecto. Yo te indicaré el momento en el cual tú actuarás y yo te respaldaré. Pasados varios años, dice la hermana que hace unos meses el Señor le habla en profecía y el Señor le dice: y ha llegado el tiempo, acude nuevamente a la ciencia médica, que yo te respaldaré y tú verás cómo yo te sanaré. Pasarás un momento o un instante en el cual te sentirás enferma, pero será temporal. Después de ello tú verás mi manifestación y cómo yo te ayudaré y sacaré adelante. Dice la hermana que ella va, hace toda la investigación, contacta a los médicos, finalmente deciden operarla. Dice ella que la operación fue completamente un éxito, como Dios se lo dijo, porque cuando es el tiempo de Dios, hermanos y hermanas, y obedecemos a su palabra, hay triunfo, hay bendición, hay alegría que nuestro Dios nos da, bendito nuestro Rey. Pero allí no termina el testimonio, porque dice la hermana que ella se sintió angustiada porque como el Señor se lo anunció, ella estuvo enferma en su garganta, perdió su voz. Pero ella le decía: Señor, yo sé que tú me sanarás porque con mi voz yo te alabaré. Y fueron pasando los meses y recuperó completamente su voz. No tiene casi ni cicatriz. Y el tiempo que no trabajó, el Señor la sustentó con su poder. Gloria al nombre de nuestro Dios. Porque Dios nunca se queda con nada, Él todo lo hace en perfección. Cuán grande es nuestro Rey. Testimonios como estos son los que ustedes podrán encontrar en nuestra página de internet, www.idmji.org. Allí ustedes encontrarán la historia de la iglesia, encontrarán enseñanzas y encontrarán el canal que mencionábamos hace un instante, nuestro canal de YouTube. Los invitamos para que se suscriban, para que participen y estén allí con sus notificaciones, para que todos nos enteremos de las enseñanzas tan hermosas que nuestro Dios nos está dando semana tras semana. Y lo más importante, nunca se nos puede olvidar, hermanos y hermanas, es compartirle este link y este enlace a todos nuestros conocidos, amigos y familiares. Porque sabemos que es una herramienta que funciona. Porque semana tras semana son miles las personas que hoy en día se están suscribiendo a nuestro canal. Ya tenemos más de 500,000 de suscriptores y seguimos contando. Y así le seguimos compartiendo al mundo entero. Seguimos corriendo la voz que Dios existe y que Él es real. Alabanzas a nuestro Dios. Quisiéramos invitarlos a que, puestos de pie en este instante, le oremos a nuestro Dios. Le expresemos a Él nuestro agradecimiento por todas sus obras, por todas sus maravillas. Pensemos que Dios nunca nos ha dejado solos, que Él siempre nos saca adelante y que Él con su poder actúa. También digámosle a Él que queremos presentarle un acto que sale de lo profundo de nuestro corazón, los diezmos y las ofrendas. Y roguémosle a nuestro Dios, recordémosle mejor, hermanos y hermanas, que Él siga extendiendo su mano para que esta pandemia se extinga, se vaya y simplemente todo vuelva a la normalidad, a poder congregarnos con constancia, que es lo que más extrañamos todos nosotros en la iglesia. Oremos. Señor de poder, Señor glorioso, Señor maravilloso, en ti, Señor oh Dios, están todas nuestras fuerzas, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro baluarte, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro castillo. Y solamente en ti, Señor oh Dios, hemos encontrado la tranquilidad perfecta. Por ello, ¿cómo no reconocerte y cómo no darte gracias por todas tus maravillas?
por todo lo que tú, Señor, haces en medio de nosotros, por esa obra gloriosa que hiciste en la cruz del Calvario, al entregar a tu propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para darnos la oportunidad de vida eterna, para darnos un mejor camino que nos lleva al Padre, para darnos un camino que nos lleva a la salvación. Gracias por esa bondad, gracias por esa misericordia, gracias por dejar en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, en medio de este evangelio, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, quien está en medio de nosotros, guiándonos, hablándonos, transformándonos, haciéndonos promesas y cumpliéndonos todas y cada una de ellas. Gracias porque eres tú, que nos provees para todas nuestras necesidades. Tú sobreabundas, tú te glorificas con poder y tú te manifiestas, y sobre todo tú has llenado nuestro corazón de paz, de alegría, de gozo. Por ello, ¿cómo no reconocerte y cómo no decírtelo con nuestra voz, con nuestros labios, lo grande que eres tú? Por ello, tú has puesto algo en nuestro corazón, Señor, algo que hemos entendido en tu palabra, en la Biblia, en la doctrina, y es el acto de los diezmos y de las ofrendas. También, Señor, queremos presentarlo delante de ti, rogarte que tú lo mires con buenos ojos, que tú, Señor, oh Dios, le des expansión a tu evangelio en medio de las naciones, que haya ese crecimiento, Señor, oh Dios, y que todos conozcan, que todos se enteren, que tú, Señor, existes, que tú te manifiestas, que tú habitas en medio de nosotros, así como tú también lo has prometido, Señor, oh Dios, que vas a eliminar y a extinguir, a erradicar por completo esta pandemia. Haz ese milagro, haz esa obra hermosa, Señor, oh Dios, también para testimonio a muchos, porque tu palabra es fiel, Señor, oh Dios, y tú lo has dicho y lo has prometido, y todo lo que tú hablas, Señor, oh Dios, lo cumples, porque tu palabra es viva y es eficaz. Todo, Señor, te lo pedimos y expresamos en el único nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza y la gloria sean por siempre al nombre de nuestro Dios. Cantémosle a nuestro Señor de maravillas, coros a su nombre, coros de alabanza a nuestro Rey. Comencemos, hermanos y hermanas, con el coro número 87, que es un coro que lo sentimos todos en nuestro corazón. Jehová es mi pastor. Coro número 87. Señor glorioso y eterno, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te adoramos. Tú eres santo, tú eres rey, tú eres hermoso y tú eres maravilloso. Si me faltan mis padres, tú no me faltarás. Y si todos me abandonan, tú me recogerás. En medio de las pruebas, tú me consolarás. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. En horas de tristeza, en horas de dolor, traigo a ti mi vida, bendito Salvador. En ti paz y consuelo mi alma encontrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. La hora ya se acerca cuando Jesús vendrá. La iglesia que le espera en gloria le verá. En gloria infinita al mundo alumbrará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Señor eterno y maravilloso, de tu mano nada nos falta, porque tú eres grande y perfecto. Que la gloria y la honra sean por siempre a la roca de la eternidad. Cantémosle otro coro a nuestro Dios. Cantémoslo como a Dios le agrada, como a Dios le gusta, con toda reverencia, con todo nuestro ser. Es el coro número 93, que lleva por título Solamente en Cristo. Coro número 93. Señor poderoso, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos. Solamente sea tu nombre exaltado, sea tu nombre enaltecido, porque tú eres desde el siglo y hasta el siglo. Eres ese Dios de poder, eres esa fuente de la vida eterna, eres el Dios de las maravillas, el Dios santo y el Dios perfecto. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.
bendito, eterno y glorioso, honra y exaltación por siempre a nuestro Dios. Así como lo decía ese coro, solamente en Cristo, solamente en su evangelio, solamente en su verdad hay salvación para nuestras vidas. Por eso, qué alegría es dejarlos en este día, en este instante, con la predicación del evangelio a cargo de nuestro supervisor internacional, nuestro hermano Andrés Carrillo. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Buenas para todos, Dios los bendiga y reciban un fraternazo abrazo en el Señor. Y qué hermoso que es lo de Dios, qué grande es Él, qué misericordioso es Él. Y para eso hoy nos congregamos aquí usando la tecnología para aprender cada día más de este evangelio, de esta doctrina, que a medida de que usted, cada uno de nosotros, la practiquemos, vamos a ser libertados. Y cuando hay libertad hay gozo, cuando hay gozo hay paz, cuando hay gozo y paz hay felicidad. Bendito nuestro Dios. Los invito a que tomen asiento, a que con toda reverencia dediquemos estos minutos para Dios. Antes de empezar con la predicación, quiero contar unos 2 testimonios que me enteré el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con una hermana en Bolivia. En Bolivia, una hermana, su hijo de 7 años se enfermó de una gripa muy fuerte. Ella no sabía si era COVID o era una gripa. Y por toda la situación que se vive allí en Bolivia, como sucede a nivel mundial, ella evitaba llevar a su hijo al hospital y comenzó a hacerle unas con agua caliente, como para que el niño inhalara ese vapor de esa agua, a ver si sus pulmones reaccionaban, porque la gripa que tenía era muy fuerte. Ella se descuidó y su niño metió el pie en esta agua hirviendo. Le tocó ahí sí ir con el niño al hospital. Y ella decía, lo que yo no quería y ahora me tocó. Y llegó allí al hospital y ella oraba y le pedía a Dios que la guardara a ella y a su hijo de este mal que acoge a la humanidad a nivel mundial, llamado COVID-19. El niño estando allí, ella estaba allí con su niño cuidándolo, pero ella, ¿qué hizo? En medio de su angustia estaba la transmisión de los domingos de nuestra hermana María Luisa, con esas enseñanzas tan bellas que nos ha dado. Y ella ahí muy atenta con su hijo escuchando. Los médicos lo atendieron, ella estaba muy pendiente y ella le decían que las quemaduras eran muy graves. Su piel se le estaba cayendo. Pero ella decía a los médicos, yo tengo un Dios que vive, un Dios que se manifiesta. Y yo voy a estar atenta porque hoy habla nuestra líder a nivel mundial, la hermana María Luisa. Sepan que ella es una mujer de Dios y voy a estar atento a ella. Y los médicos le decían, bueno, hágase allá a un lado y allá usted con su creencia. Y ella, claro que sí. Y ella estuvo así y los médicos que le habían puesto unas vendas, mientras que nuestra hermana predicó y cuando oró nuestra hermana María Luisa, ella dice que le oraba a Dios para que él actuara en su hijo. Y la sorpresa cuando los médicos empiezan a decir, un milagro, un milagro. Este niño, su piel se regeneró de una forma impresionante. Esto es un milagro y nosotros le damos la gloria y la honra a Dios. Así también en Risaralda, allá en Colombia, una pareja de jóvenes en Dos Quebradas se acercó a la iglesia, que empezaron a abrirse hace poco allí en Colombia, y dice que el pastor se les acercó y los vio como nuevos y les preguntó, ¿ustedes ya habían venido a la iglesia? Y les dijo, no, es la primera vez que venimos a la iglesia. Y les dijo el pastor, excúseme, ¿y cómo se enteraron? El joven le dijo, lo que sucede es que pues yo con mi edad
andaba en el mundo, andaba en embriagueces, en fornicaciones, con mujeres para un lado, para el otro. Pero un día me sentí muy solo, como muy vacío. Y no sé y no entiendo por qué comencé a pensar en Dios. Y dice que en ese momento él se durmió y tuvo un sueño con una mujer. Y esta mujer le dijo: lo invito a que entre a esta página de internet www.idmji.org y esté atento. Ahí va a aprender a conocer a Dios. Eso es lo que le hace falta. Él dice que se despertó y efectivamente hizo eso, y eso sucedió el año pasado, en plena pandemia. Y dice que él comenzó a ver las enseñanzas, a ver las meditaciones, a leer la Biblia, y se fue enamorando de Dios. Y la alegría más grande era porque él dice, y le contaba al pastor: es que sabe a mí quién me invitó a la iglesia. Fue Dios usando a nuestra hermana María Luisa. Y yo, ¿cómo no venir a este lugar ya que me enteré que lo abrieron? Y por eso entró feliz a alabar, a glorificar y a darle la gloria y la honra a este Dios que vive. Bendito nuestro Dios. Puesto de pie, vamos todos a estar atentos a estas palabras. Yo los invito a que ustedes, con toda reverencia, tratemos de disponer estos minutos para Dios. Es importante. Dios mira eso que usted haga, de concentrarse, dedicarle estos minutos para Dios, porque dice Dios: está pensando en mí, quiere aprender de mí. Y es cuando ya esa palabra de Dios fluye en nuestras mentes, en nuestros corazones, y nos limpia, porque así enseña la palabra de Dios. Por eso hoy los invito a que abramos la Biblia en Efesios capítulo número 2. Hoy el título de la enseñanza va a ser como los 5 estados o condiciones posibles que un ser humano tiene delante de Dios. Y estos 5 estados o condiciones posibles que un ser humano tiene delante de Dios es basado en la Biblia. Sepa usted que nos está viendo por primera vez, o usted que está oyendo esta predicación, que nosotros somos cristianos practicantes de la Biblia, que nuestro libro que recomendamos para leer se llama la Biblia. Que usted quiere conocer de Dios, lea la Biblia. Esté atento a las meditaciones, a los estudios bíblicos, y va a aprender a conocer a ese Dios de Abraham, a ese Dios de Isaac, a ese Dios de Jacob, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a comenzar a sentir algo muy bello dentro de usted, y se va a sentir atraído, como Dios nos ha traído ya a muchos de nosotros, y nos ha cautivado y nos ha enamorado, y ha hecho que nuestras vidas, que nuestra manera de pensar, de actuar sea diferente. Por eso los invito a que leamos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1. Dice así: y Él, o sea, y Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse. Dice así, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, primera condición delante de Dios es estar muerto para Él. Creo que es muy fácil concluirlo, porque aquí dice que andábamos como en delitos y pecados. ¿Cuáles delitos? ¿Cuáles pecados? Delitos porque no estábamos haciendo la voluntad de Dios. Andábamos dándole rienda suelta a nuestras carnes, a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a nuestros placeres. Y por eso dice, y pecados. De igual manera, ¿qué es pecado? Para usted que es nuevo, reciente,
le podría definir que el pecado es llevarle la contraria a Dios. ¿Dónde aprendemos acerca del pecado? Lea la Biblia. Ahí usted va a aprender estatutos, decretos, ordenanzas que Dios nos manda y nos ordena que las cumplamos. O nos dice también, no hagáis esto o no hagáis aquello. Pero cuando uno sigue en ello, peca delante de Dios. Entonces dice aquí, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué triste cuando leemos por allá en Primera de Pedro, en San Juan, Primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero es gobernado por el maligno. O sea, el diablo domina la humanidad. Y si vemos las noticias, si usted ve a su alrededor todo lo que sucede, cómo definitivamente la humanidad cada día más se pierde en esos deleites, en esos placeres. Que ustedes un día como hoy estén sacando tiempo para escuchar predicaciones, para verlas, o los domingos, o cualquier día que tenga usted la disposición de tiempo, dirán, pero ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a esta? ¿Están locos? ¿Por qué lo hacen? Porque para el mundo lo de Dios es locura. Y dice la Biblia que el mundo entero es gobernado por el maligno. Solo que nosotros tenemos que ser diferentes. Ustedes y yo, que Dios nos ha llamado, que Dios nos permite conocer de su evangelio, conocer de su doctrina, nos atrae y nos atrapa y nos enamora de una manera que uno muchas veces ni se da de cuenta. Pero hablemos de los muertos. Entonces los muertos andan en delitos y pecados, no les interesa agradar a Dios, no quieren saber ni de su existencia. La gran mayoría. Otros tal vez sí a su manera y piensan que Dios está muy lejos. Otros piensan que hay reencarnación y que tal vez en la próxima vida tal vez buscarán de Él. Pero ustedes y yo que hemos leído la Biblia sabemos que no hay reencarnación. Que la única oportunidad que usted tiene para vivir delante de Dios, para agradar a Dios, es ahora y es ya. Que Dios nos dé esa cordura, que Dios nos dé esa libertad para seguirlo, para amarlo, para entregarnos a Él. Entonces, la humanidad anda en sus concupiscencias, en el pecado, satisfaciendo siempre su carne, pasando por encima de todos, no importándole el prójimo. Porque primero yo, segundo yo y tercero yo. Y resulta ser que cuando uno conoce de Dios, aprende que primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Y después Dios nos pone algo muy lindo, el amor al prójimo. El aprender a amar al prójimo, ayudar al prójimo. Ese es el segundo mandamiento, que es difícil para muchos, porque muchos vienen de estar muertos en esos delitos y pecados. Entonces andan, por ejemplo, borrachera, fornicación, adulterio, chismes, celos, iras, contiendas, disensiones y muchas otras cosas más. Porque eso es lo que ve a su alrededor. Eso es tal vez lo que el mundo les presenta. Pero ¿qué sucede a partir de que algún familiar, amigo, o como este joven que conté allá de Risaralda, que Dios le dio un sueño y a través de un sueño fue invitado por nuestra hermana María Luisa a la página de la iglesia? ¿Qué sucede a partir de ahí? Viene un cambio. Tiene que pasar algo. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué frase tan hermosa.
para uno expresarle a Dios cuando lo alabamos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces yo les cuento que a medida que ustedes, que cada uno de nosotros conocemos la iglesia y vamos conociendo este camino verdadero, este camino de salvación, llegamos a un lugar celestial. Bienvenidos al primer cielo. Para que sea un cielo, tiene que gobernarlo Dios. Dios tiene que habitar en él. Y aquí en la iglesia del Dios viviente, Dios se manifiesta. Dios nos habla, nos guía a través de sueños, visiones, profecía. Y nos permite unas experiencias espirituales, las cuales hacen que nos atrapa toda nuestra atención. Y queremos luego agradarlo a Él. Y yo sé que muchos de ustedes lo han vivido. ¿No es así? Yo sé que sí. Yo sé que muchos contestaron amén. Porque es la forma en que Dios actúa en cada uno de nosotros. Por eso cuando una persona está muerta, si le aplicamos y le ponemos un aparato que usan en los hospitales, se llama un resucitador, donde monitorean el corazón. Cuando un corazón está muerto, hace así, una línea recta. Pero a partir de que uno tiene, por ejemplo, esta gran oportunidad de llegar a la iglesia, de que recibir dones, ese don glorioso de la profecía, o sea, que Dios nos hable. Cuando Dios nos habla, nos dice cosas del pasado, presente, futuro, y nos las cumple para enamorarnos, para atraparnos, para decirle y decirnos a cada uno de nosotros: yo estoy contigo y tú conmigo vas a vivir, no solamente aquí, sino eternamente. Y cuando uno recibe esas experiencias espirituales, o que uno se ha soñado con este lugar y uno encuentra ese lugar, como contaba este joven que se maravilló cuando en la página encontró a la persona del sueño, nuestra hermana María Luisa, eso genera un impacto en nuestros corazones. Cuando uno viene y se puede congregar en las iglesias, como se han ido abriendo ahora sí paulatinamente en Sudamérica, Centroamérica, y ya empezó paulatinamente en Europa, como también en Asia. Entonces, ¿qué supe de allá en Australia, en Nueva Zelanda, en Islandia, que nunca han cerrado, en Rumania? En todos estos lugares que la iglesia ha permanecido y reciben esa bendición de que reciben profecía, imposición de manos, y Dios empieza a hablarles. Viene y actúa algo que se llama el resucitador, el Espíritu Santo con su poder, y nos habla Dios. Y en ese momento es cuando nuestro corazón ya late y empieza, cuando está monitoreado por este aparato que monitorea el corazón, y empieza a hacer tutu, tutu, sube, baja, porque así son los creyentes buscando a Dios. A veces quieren ser muy de Dios, pero a veces quieren volver a ser muertos. A veces como que me interesa y voy a buscar de Dios y voy a leer la Biblia y voy a querer ser un instrumento para Dios. Pero a veces me canso. Otra vez, vuelve y baja. Dios quiere que en este camino que nos lleva allá a la vida eterna, es subiendo. Es un camino de fe, de creer. Pero es un camino que usted tiene que mostrarle a Dios que usted ha entendido y que usted va a practicar su camino porque quiere habitar y quiere vivir eternamente, de pasar de este cielo terrenal a ese cielo, a esos cielos de los cielos que nos están esperando, a los ganadores, a los triunfadores. Entonces, ¿qué sucede a partir de que, como dice acá, de esa bendición espiritual en los lugares celestiales? Cuando uno comienza a valorar la iglesia, dice: ¿qué lugar tan hermoso es este? Qué bendición es este lugar, la manifestación de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios que habla, de ese Dios que narra la Biblia. Y por eso muchas personas se impactan cuando llegan a este lugar y dice: esto es lo que yo había leído, esto es lo que yo estaba buscando, y empieza a esa alegría de quererse congregar, de querer buscar de Dios. Y dice en el verso 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios
nos tenía predestinados. Eso no es que tanto que usted diga, es que yo quiero buscar de Dios, que ya Dios tiene predestinado todo. Y Dios pone esa sed, esa hambre espiritual de querer buscarlo. Y por eso Dios dijo que no importara el lugar donde usted se congregara o en el lugar del mundo donde usted estuviera, Él lo llamaría, Él lo atraparía y Él lo conquistaría para que usted buscara de Él. Bendito nuestro Dios. Y dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿para qué Dios se toma la molestia de abrir iglesias por tantos países, de estar las congregaciones, de llamarlo a usted, de que ese familiar, amigo, o a través de ese sueño, a través de que usted por investigar en las páginas de internet encontraron el canal de YouTube? ¿Por qué usted encontró ello? ¿Por qué alguien le habló de Dios? Porque Dios tenía eso ya destinado para usted. Y por eso muchas personas dicen, yo ya viví esto, yo ya sabía de esto, yo sabía que un día llegaría este momento de encontrar a Dios. Y Dios dice, te he traído para que seas santo. Y santo significa apartado para Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Apartarnos para Él. Atraernos hacia Él. Para que usted, siendo hacedor de la palabra de Dios, se convierta y se vuelva verdaderamente un hijo de Dios. Que cada uno de nosotros seamos templo de ese Dios viviente. Que Dios habite verdaderamente en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y seamos esos instrumentos en las manos de Dios. Y dice, y sin mancha delante de Él. Y ese es el fin, de que usted venga, se entregue a Él y comience verdaderamente una carrera el cual le da un título. Lo va a llamar hijo de Dios o lo va a llamar esposa del Cordero. Lo va a llamar iglesia, lo va a llamar pueblo mío, lo va a llamar mi especial tesoro. Todos esos títulos nos da Dios, porque Dios quiere hacer lo que usted se sienta muy feliz, y fuera de eso nos va consintiendo en lo material, en lo espiritual, en lo sentimental, porque este Dios es bueno, este Dios es generoso, este Dios es poderoso, este Dios hace que cambie todo a nuestro alrededor, en nuestras vidas, solo si usted sigue por ese camino que lo va a llevar a la vida eterna. Ese es el gran premio que tiene Dios. Entonces, ¿qué sucede a partir de que conocemos lo de Dios? Usted que nos está viendo, usted que ya lleva tiempo en la iglesia, vámonos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, verso 15. Dice así la palabra del Señor. Yo, dice el Señor, conozco tus obras. Y eso es lo que yo quiero hoy que les quede claro. Recuerde que Dios nos trajo para ser santos y sin mancha delante de Él. Porque Dios sí conoce nuestras obras. ¿A dónde huiremos delante de su presencia? Si me fuera a los montes más altos, al Everest, allá está Él. A las profundidades de los mares, allí está Él. Si estuviera en Asia, en Europa, en América, en Australia, en todos lugares, ahí está Dios. Dios es omnipotente, omnisciente. Y dice la Biblia, yo conozco tus obras. O sea que Dios, de acuerdo a nuestras obras, nos va a calificar. Entonces, ¿qué sucede a partir de que uno ya conoce la iglesia? Vienen tres grandes posibilidades. Ya la primera es ser muerto. No conocer la iglesia, no conocer de Dios, seguir allá como andábamos, sin importar qué pase con mi alma. A partir de que uno llega y conoce la iglesia, ¿qué sucede?
dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero dice en el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vienen esas tres condiciones de ser un creyente frío, un creyente tibio o un creyente caliente, que es la segunda, tercera y cuarta posibilidad bíblicamente, o estado o condición delante de Dios. ¿Cuál es el creyente frío? Es ese creyente que entra, viene, por ejemplo, viene a la iglesia, entra 1 o 2 veces cada mes al canal de YouTube o a la página de la iglesia, ve, indaga, escucha, le parece todo muy bonito, pero no quiere cambiar, no le interesa agradar a Dios, sigue llevando su misma vida que traía, entonces sigue andando en esos delitos y pecados. Cuando uno está muerto físicamente, se pone frío, congelado. Imagínense que el frío es casi que congelado, es casi que muerto. Fue esos creyentes que recibió, por ejemplo, recibe profecía y su corazón empieza a latirle, ¿no? A resucitar. Tut, tut. Pero como no le interesa agradar lo de Dios, ¿qué pasa si no sigue latiendo ese corazón? Tiende otra vez a esa línea recta, a morirse. Y muchos se mueren porque finalmente siguieron siendo fríos delante de Dios. Qué lugar tan hermoso, muchos dicen. Sí, ahí está Dios. Qué hermosura es escuchar a nuestra hermana María Luisa. Qué profecía la que nos ha dado. Muy lindo. Pero es que yo soy así. Y yo seguiré en mis concupiscencias porque yo nací así y seguiré siendo así. Eso de leer la Biblia, eso es para fanáticos. Eso de irse a una congregación a alabarse, ir a alabar, eso es para fanáticos. Eso no es para mí. A mí tal vez me interesa es otras cosas. El dinero, satisfacer mi carne en todos los placeres que el mundo ofrece. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Entonces tiende a ser muerto. Dice que después viene la otra clase o el otro estado o condición. Cuando dice en el verso, dicen, cuando eres tibio. ¿Cuáles son los creyentes tibios? Son esos que se han ido enamorando de Dios, que comienzan a contarle a todo el mundo que Dios vive, que Dios existe, que encontró en el internet o en la ciudad o en el país que usted habita, que allá está una iglesia donde Dios habla. Comienza a contarle a sus familiares, a sus amigos, a compañeros de trabajo, que qué bendición es saber que Dios vive y que Dios existe. Pero hasta ahí llega. ¿Va cambiando? Sí, va cambiando. Traía un cúmulo de delitos y pecados. A medida que va conociendo lo de Dios, empieza a dejar esos pecados, a dejar ese viejo hombre, a dejarlo atrás. Pero ¿qué sucede? Pasa el tiempo y hay todavía debilidades. Hay debilidades dentro de ese ser, dentro de ese hombre o mujer que tiene sed de Dios, que quiere buscar de Dios. Entonces llega el momento en que de palabra habla de Dios. Lee la Biblia, va a la iglesia, alaba a Dios, quiere cumplir con varios de los estatutos, ordenanzas, decretos o mandamientos que Dios ha establecido. Pero hay unos cuantos que no los puede dejar. Y entonces es cuando Dios dice que se ha vuelto un tibio. Y es cuando le dice Dios que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es por qué? Porque aparenta lo de Dios, habla de Dios,
pero sus obras son igual que las del frío y que la de los muertos. Siguen sus delitos y pecados, pero busca de Dios. Se congrega constantemente. A todo el mundo le habla, pero en su interior, como por ejemplo, sigue con la envidia, sigue con borracheras, sigue fornicando. Pero es que yo soy así, no puedo cambiar. Además voy y Dios me ha prometido grandes promesas. Y se les olvida que cuando Dios nos habla el Consolador, el Espíritu Santo, y Él lo que hace es consolar, animarnos. Y por eso dice: sí puedes, sigue adelante, yo te voy a bendecir. Y por eso Dios nos da sueños, porque aquí también Dios se manifiesta a través de sueños. Pero con ese compromiso de que usted quiera cambiar, de que usted no aparente, sino que sea de Dios. Porque muchos van a las congregaciones, a la iglesia, y ponen cara de santos, ponen cara de yo no fui, pero allá afuera sí son del mundo, allá son otra cosa. A esos tibios son los que yo me refiero, a esos que allá imitan al mundo entero, que es gobernado por el maligno. Aquí en la iglesia aparentan ser de Dios y eso hablan de Dios, pero sus obras, mire cómo dice la Biblia: yo conozco tus obras, dice Dios, y eres un tibio, eres a medias conmigo, por tanto te voy a vomitar de mi boca. Y por eso muchos de los tibios, cuando va pasando el tiempo, ¿qué sucede? Se van. Dice: no, es que Dios no me volvió a cumplir, es que yo no siento ese gozo, esa paz. Es que yo no quiero ser fanático. Es que yo no pude cambiar. Es que Dios me promete muchas cosas, pero no las alcanzo. Y todo ello es ¿por qué? Porque es tibio. Porque su compromiso verdaderamente no ha sido con Dios, no se ha convertido a Dios, no se ha verdaderamente dicho Dios: heme aquí, Señor, quiero olvidar mi pasado. Quiero ser verdaderamente tuyo, y por eso he cambiado mi forma de vestir, de actuar, de hablar, porque me atrapaste, me enamoraste. Pero muchos se rinden. No son esos soldados, esos valientes, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos esos valientes en el Señor, que continuemos, porque no es fácil. Siempre tendremos al enemigo atacándonos y atacándonos, porque esa es la función del diablo: atacar, destruir, acabar nuestra vida espiritual, material, sentimental. Y solo con la entrega verdadera a Dios, con esa constancia de seguir a Dios, de quererlo buscar, de quererlo agradar, Dios bendecirá. Y por eso viene el otro estado, el caliente. Es el estado ideal, es el cuarto estado. Porque recuerde que no debemos de ser muertos, ni fríos, ni tibios, sino ya dar ese paso a ser verdaderamente creyentes calientes en el Señor, de ser verdaderamente hijos de Dios, que la palabra de Dios ha sido de provecho para mi alma, para mi ser y para mi vida. Y anhelo servirle a Dios. Y anhelo conocer más de Dios, y anhelo acercarme a Dios para que Dios me posea, para que Dios me dé esa claridad, esa luz de que con Él voy a salir en todo adelante. Por eso Dios se vuelve el Dios de esperanza para esos creyentes calientes que, a pesar de las dificultades, problemas, pruebas que puedan tener, sabe que va a recibir esa bendición. Sabe que es una lucha continua. Sabe que lo que nos espera ya, esa gran dávida de Dios, es la vida eterna. Y por eso se esfuerza. Y cuando escucha una predicación, le entra por este oído. Hace esa palabra eficaz porque está ahí concentrado. Está ahí disponiendo su mente y su corazón allá donde no está viendo. Y esa palabra hace un proceso aquí
en el corazón de ese ser. Y dice, reconozco mis debilidades, Señor, heme aquí, quiero cambiar. Quiero ser verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Quiero agradarte. Quiero ser ese creyente caliente. Quiero ser ese creyente que da buen testimonio. Quiero ser ese creyente que pueda hablar de ti a cualquier persona. Porque he aprendido, he leído la Biblia, he visto no sé cuántas enseñanzas, cuántas meditaciones, cuántos estudios bíblicos. Sé por la cantidad de testimonios que esta es la iglesia de Dios, que aquí Dios se manifiesta, y por eso defiende la iglesia, defiende a nuestra hermana María Luisa, defiende a nuestros hermanos, porque ama lo de Dios, ama la iglesia. Y cuando le dan la oportunidad, por ese buen testimonio, por ese buen ejemplo de hablar de Dios, lo hace sin timidez y con la convicción de que Dios está atrás de él, de que Dios está respaldando esas palabras, y que tal vez esas personas que le está hablando, amigos, familiares, dirán, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, le creo lo que me dice, invíteme. He visto su buen testimonio, he visto esa transformación, ese cambio de vida, y por eso yo quiero ir a ese lugar. Porque ¿cómo es posible que tenga esa dificultad, ese problema, y mire esa paz, mire esa felicidad? Sus ojos le alumbran, porque tiene a Dios ahí en su mente, en su corazón. Porque esas personas calientes transmiten paz, transmiten alegría, porque aprendieron a conocer a Dios, porque tienen gozo, porque han aprendido a saber que hay esa esperanza en Dios y que de todas las tribulaciones, dificultades, Dios nos sacará adelante, Dios nos prosperará. Bendito el nombre del Señor. Pero queda el quinto estado, el cual espero que ninguno llegue allí. Eso está en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo número 21. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Ezequiel, Antiguo Testamento, capítulo 18, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Mas el impío, esa es la quinta posibilidad delante de Dios. Un impío. ¿Qué es un impío para usted que es nuevo, reciente? Un impío es esas personas que conocen lo de Dios, que han querido buscar lo de Dios, que han leído la Biblia, pero después se van contra lo de Dios. Hemos conocido muchos creyentes que andaban con nosotros, pero no eran de nosotros, que hablan maravillas de la iglesia, maravillas de nuestro ministerio, de nuestra hermana María Luisa, y después de un tiempo empiezan a hablar mal, empiezan a decir que no, que ya Dios no se manifiesta. A muchos, como siempre, fueron tibios. ¿Quién puede convertirse definitivamente en un impío? Sobre todo el frío y el tibio, pero más los tibios. Los tibios son esos creyentes que aparentaron ser de Dios y entonces comienzan, por ejemplo, a creerse profetas. Quieren reunir a la gente, pero le dice, pero que su pastor no se entere allá. Es que él me tiene envidia, y menos la hermana María Luisa. Que ella no se entere. Eso hagámoslo a escondidas. Es que Dios tiene para usted esto y aquello. Y empieza por el teléfono o a visitarlo a sus casas, a engañarlo. Es mejor que no vuelva por allá. Así actúa el impío y empieza a hablar mal. Dios nos guarde de llegar a ese estado. Pero ¿qué pasa con el impío? Mire lo que dice aquí en Ezequiel 18, 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. ¿Y qué? Y no morirá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hemos conocido impíos
que en estos momentos de lucidez, porque cuando vienen espíritus aturden a la persona, como que no los dejan pensar. Bien decía nuestra hermana María Luisa el domingo pasado que sabio e inteligente son las personas que entienden y comprenden lo de Dios. Los espíritus quieren que usted se tropiece en este camino, quieren que usted sea torpe, quieren que usted no entienda lo de Dios, quiere que usted se vuelva un impío, quiere sacarlo de la iglesia, quiere alejarlo de estos caminos. Entonces cuidado. Por eso busca a los débiles, a los más fríos, a los más recientes, que no conocen bien lo de Dios. Por eso cuídese, usted que es reciente, usted que está aprendiendo a conocer lo de Dios. Y cualquier cosa, ahí están los correos de la iglesia. Acérquese a sus pastores, pregúnteles a ellos. Pero ha habido varios que dicen, reconozco mi error, pido perdón, algunos lo han hecho hasta públicamente. Entonces Dios dice a ese tipo de creyente o de ser humano que se arrepiente y comienza a cumplir, mire lo que dice, todos mis estatutos, o sea, quiere ser verdaderamente un hijo de Dios, no es uno sí, otro no, sino vuelve a ser un creyente tibio. Y el tibio, ¿qué dice la Biblia? Guácale, te vomitaré en mi boca. Entonces dice que cumple con todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Porque ese impío ya está muerto para Dios. Ese impío, ese primer tipo de ser humano que está muerto, o el frío, o el tibio, no alcanzarán la vida eterna. Estarán siempre muertos para Dios. Pero ustedes y yo tenemos la oportunidad de entregarnos a Dios, de seguirlo a Él. Y dice que si ese impío se arrepiente, dice, no morirá, vivirá para Dios, porque Dios es misericordioso, Dios da oportunidades. Dice también en el verso 22, y todas las transgresiones que cometió no le serán ¿qué? Recordadas. Qué misericordioso que es Dios, qué bueno que es Dios. Dice, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Por qué? Quiso agradar a Dios, quiso buscar de Dios. Pero oiga, este último verso para todos nosotros, mire lo que dice, mas si el justo, o sea, ese creyente caliente, ese creyente que se esforzó por años y años de querer agradar a Dios, de ser un hijo de Dios, de servirle a Dios, de llevar la bandera de Dios, de sentirse verdaderamente privilegiado porque Dios lo llamó, lo escogió. ¿Qué puede pasarle a un justo? Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, o sea, volvió al pecado, volvió atrás, retrocedió con esta pandemia. Han llegado cartas que el esposo, la esposa, el hijo ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren asistir a la iglesia, ya no quieren ver las enseñanzas, que ya no creen. Entonces, y se dejan seducir por el mundo y quieren darle rienda suelta más bien a sus concupiscencias. Entonces dice acá, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Entonces comienza otra vez a hablar mal, que eso Dios no existe, que sí, por un tiempo estuvo, pero concluyó que Dios no existe, que no es verdad que en la iglesia de Dios se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces dice, mire la pregunta, ¿vivirá él? O sea, ¿alcanzará la vida eterna? Dice, ninguna, mire la respuesta, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello que morirá. Por eso, todos los que me ven, los que me escuchan, cuidadito, firmes hasta el final. Así como decía el apóstol Pablo, he vencido, he ganado esa gran batalla hasta el último instante. He buscado la justicia, he querido agradar a Dios, he querido sentirme siempre un hijo de Dios, hacedor de esa palabra de Dios. Por eso me considero un creyente caliente, esforzado en estos caminos que son hermosos, que son preciosos para los valientes,
porque eso es lo que Dios quiere, que su ejército, sus hijos sean valientes y luchemos hasta el último día de nuestras vidas y tengamos siempre esa cordura para amarlo, para seguirlo, porque Él vive, porque Él existe y el premio es grande, la vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios. Puestos de pie, entonemos un coro, el coro 118, ¿para qué pecar? Y luego oraremos para despedir este culto de enseñanza. Sí, mi Dios, si ya te hemos conocido, si ya hemos avanzado en estos caminos, si dejamos de ser fríos, si podemos enderezar nuestros caminos para dejar de ser tibios, porque queremos ser creyentes calientes en lo tuyo, Señor. Por eso, ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victoriosos contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna, una patria hermosa en los cielos, donde inmundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Sí, mi Dios. Sí, mi Padre bueno. ¿Para qué pecar si te tenemos a ti? ¿Para qué pecar si tú nos has ido enseñando y en la Biblia, ese libro extraordinario, inspirado por ti, nos enseña tantos estatutos, decretos, tantas ordenanzas, las cuales tenemos que deleitarnos haciendo su voluntad? Por eso hoy, mi Dios, en tu infinita misericordia, te pido que extiendas tu mano sanadora, Señor. Haz milagros, Señor. Milagros de toda índole, Señor. Tú lo puedes hacer. Tuyo es el poder, Señor. Extiende tu mano poderosa a todos esos que nos están viendo o escuchando, Señor. Y haz milagros, sanidades en sus cuerpos. Pero también, Señor, sánanos del alma, libertándonos de toda brujería, hechicería, rezo, conjuro, maldición. Y permítanos, Señor, entender, tener la cordura para entender que tú vives, que tú existes, para dejar ese viejo hombre. Ya fuimos muertos y comenzamos un camino donde vamos siendo creyentes fríos, luego tibios, y la idea es mantenernos como calientes, Señor, agradándote. Danos esa cordura siempre, Señor. Ayuda a nuestra parte económica. Mire las deudas, compromisos que hay, Señor. Al que no tiene empleo, ábrele puertas. Al que ya tiene, Señor, dale contentamiento en su trabajo. Al que tiene su empresa, su negocio, prospéralo, mi Dios. A todos, Señor, enséñanos a ser muy organizados con el poco, mucho dinero que nos llega, con tal de darte la gloria y la honra a ti. Espiritualmente, Señor, sigue libertando dones. Sigue manifestándote con tu poder. Ahora que se están abriendo paulatinamente las iglesias, ya la próxima semana se abren más y más iglesias a nivel mundial, Señor. Manifiéstate con ese gran poder, porque en la humanidad tú has puesto esa sed. Prepara a todos los pastores,
a todos esos colaboradores, para que den lo mejor de sí, para que se ganen almas para Dios. Y a todos estos que les sirven con los dones espirituales, úsalos en gran manera, Señor. A todos, mi Dios, danos siempre esa cordura, esa hambre y esa sed espiritual de seguirte, de querer siempre inquirir o conocer tus caminos, Señor, y permanecer en ellos, Señor, hasta el último día de nuestras vidas, para que el premio grande, la vida eterna, la logremos todos, Señor. Por nuestra hermana María Luisa, donde se encuentre, guárdela, bendícela, dale largura de vida, de años. Que este próximo domingo, y como lo viene haciendo, Señor, nos siga enseñando de esa forma como ella lo hace, como esa gran maestra, como ese gran apóstol que tenemos en medio de nosotros, Señor. Que tú le des largura de vida, que tú la sigas rejuveneciendo día tras día, y que mantenga siempre, Señor, ese gran liderazgo que tú le has dado, Señor. A todos, Señor, guárdanos, a todos bendícenos, y te agradecemos, Señor, por estos momentos que nos has permitido, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, con todo cariño, un fuerte abrazo en el Señor. Dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga, hermanos.